Cordial saludo, estimados estudiantes. En esta oportunidad abordaremos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para ello es importante, en primera instancia, caracterizar esta prueba. La prueba de Kolmogorov-Smirnov de una muestra es una hipótesis de bondad de ajuste. Esto significa que se interesa en el grado de acuerdo entre la distribución de un conjunto de valores de la muestra y alguna distribución específica. Para ello tenemos un estadístico de prueba. Cuando la prueba de Kolmogorov-Smirnov se aplica para constatar la hipótesis de normalidad de la población, el estadístico de prueba es la máxima diferencia. Entonces, eso es lo que están visualizando en la fórmula que están viendo en este momento. Es importante tener en cuenta que la prueba Kolmogorov compara las funciones de distribución teórica y empírica y es solo válida para variables continuas. En ella tenemos unas hipótesis. Entonces, tenemos la hipótesis nula y esta sería que los datos analizados siguen una distribución n. Y la hipótesis alternativa sería lo contrario, que los datos analizados no siguen una distribución n. Para ello, hay que verificar 5 pasos. Estos pasos son los siguientes. Como primera instancia tenemos plantear una hipótesis nula y una alternativa. Segundo, determinar el nivel de significancia. Tercero, estimar el valor del estadístico de prueba. Cuarto, establecer la regla de decisión. Quinto, tomar la decisión. Entonces vamos a realizar un ejemplo. El ejemplo que vamos a abordar en esta oportunidad data de una muestra establecida previamente, ya ha sido sustraída de una población. El tamaño de la muestra es de 147 elementos y esta muestra ilustra los discapacitados del 2016 en Bucaramanga, en el municipio de Bucaramanga. Ahora bien, es importante, antes de dar inicio al ejemplo, tener en cuenta que las variables que se van a analizar para esta prueba son continuas. Por ello, tenemos el siguiente postulado. Entonces dice así: realice una prueba de este tipo para probar que el ingreso mensual promedio se distribuye como una normal. Ahora bien, la variable ingreso mensual promedio es una variable continua. Entonces lo que hacemos es previamente de la hoja muestra copiamos, tomamos la variable, todos los valores correspondientes a ingreso mensual promedio, vamos a tomar esta variable y la vamos a copiar en una nueva columna de la hoja en la que haremos el ejercicio. Bien, luego de ello lo que hacemos es establecer cuál es la variable de estudio, en este caso es ingreso mensual promedio. Seguido de ello establecemos las hipótesis. La hipótesis nula, ¿cuál sería? Entonces tendríamos que el ingreso mensual promedio se distribuye como una normal. La alternativa sería la negación de la hipótesis nula. Entonces diríamos que el ingreso mensual promedio no se distribuye como una normal. En segunda medida establecemos el nivel de significancia. En este caso vamos a trabajar con un nivel de significancia del 5%. Entonces tenemos que alfa es igual a 0,05. El paso 3, vamos a estimar el estadístico de prueba. Para calcular el estadístico de prueba, nosotros debemos de realizar unos pasos previos y para ello necesitamos calcular unos datos iniciales. Posterior a ello haremos una tabla de frecuencia para poder ejecutar nuestro paso 4 y 5 de nuestra prueba de Kolmogorov. Bien, en primera instancia en los datos iniciales debemos de calcular la media. ¿Cómo calculamos la media? Insertamos la función promedio, seleccionamos, hacemos un barrido de toda nuestra variable, todos nuestros datos, cerramos, enter, obtenemos nuestra media. Para la desviación hacemos lo mismo. Recordemos que aquí la función que vamos a manejar es la desviación de una muestra. Entonces desvet.s, ¿cierto? Y seleccionamos nuevamente, hacemos el barrido
de todos los datos de nuestra variable de estudio. Y damos Enter. Bien, luego debemos de hallar el mínimo de nuestros datos de la variable. Entonces insertamos mínimo, min, ¿de quién? Nuevamente arrastramos nuestro cursor para todos los datos, cerramos, Enter. Lo mismo haremos para el máximo, entonces igual, máximo, ¿de quién? Nuevamente, estos datos iniciales se deben de trabajar con los datos de la variable de estudio. Por eso siempre los estoy seleccionando. Bien, ya tenemos la media, la desviación, tenemos el mínimo, el máximo, el rango. ¿Cómo se calcula el rango? El rango lo obtenemos de hallar la resta del máximo menos el mínimo. Bien, esos procesos que estamos realizando datan de estadística descriptiva, o sea, son conocimientos previos que ustedes ya deben de tener. Bien, el número de datos. Sabemos que esta muestra consta de 147 elementos. Bien, sin embargo, vamos a hacer el conteo para verificar que efectivamente tenemos 147 datos. Entonces insertamos la función contar, hacemos el barrido de nuestra variable, cerramos, Enter, obtenemos 147 datos. Bien, ahora vamos a calcular el número de intervalos por la regla de Sturger. La regla de Sturger dice que vamos a aplicar 1 más 3,3 por el logaritmo natural del valor de n. En este caso n es 147. Damos Enter, obtenemos 17,47. Ese valor lo redondeamos a 18. También podemos hacerlo de dos maneras, por la regla de Sturger o por la raíz de n. Entonces aplicamos la raíz ¿de quién? De 147, cerramos y obtenemos otro valor. Bien, para calcular el tamaño del intervalo que debemos de hacer. Bien, aquí lo que hacemos es trabajar con el rango, tomamos el rango y lo dividimos entre el número de intervalo. En este caso vamos a tomar o a trabajar el valor arrojado por la regla de Sturger. Entonces trabajamos con el decimal 17,47. Bien. Luego de esto procedemos a elaborar la tabla de frecuencias. Entonces es importante tener en cuenta que si bien calculé el tamaño del intervalo con el decimal, tengo que tener claro que debo de calcular o conformar 18 intervalos. Entonces disponemos en la primera columna, enumeramos los intervalos que vamos a trabajar, que en este caso serían 18. Entonces, como ven, ya están listados. Seguido de esto, vamos a calcular los límites de los intervalos. ¿Cómo se hace? Entonces, miremos bien. Para nuestro primer intervalo tomamos el mínimo. Entonces, igual tomamos el dato mínimo de nuestra variable. Entonces, tocamos la celda, Enter, en este caso sería 0. Luego de ello, vamos a decir lo siguiente. Aquí diremos igual, tomamos el mínimo, toco la celda anterior, más, y voy a dar clic sobre el tamaño del intervalo, es decir, la misma amplitud. Entonces, clic en esta celda y obtenemos nuestro primer intervalo, que es de 0 a 114.492,27. Luego de ello, ¿qué hacemos para el segundo intervalo? Tomamos aquí, entonces igual, tomamos nuestra celda anterior, nuestro límite superior del intervalo inicial va a ser nuestro ¿qué? Nuestro nuevo límite inferior. En la siguiente celda, ¿qué hacemos? Decimos igual, tocamos esta celda y le sumamos nuevamente ¿qué? La amplitud. ¿Y qué hacemos? Sombreamos, ¿cierto? Y vamos a arrastrar
perdón, tomamos los valores y hay algo importante de aclarar. Se debe de inmovilizar a el intervalo inferior. Entonces observen acá, ustedes ven, lo inmovilizamos. ¿Cómo se inmoviliza? Le aplicamos los signos pesos, ¿cierto? Damos Enter, hacemos el barrido, miren, se obtiene lo mismo. Luego de hacer ese barrido, podemos borrar acá. Si les gustan, podemos borrar acá. Vamos a borrar para que haya más claridad. Entonces acá arrastramos, hacemos lo mismo con el inferior y ya tendríamos nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Bien, luego de esto debemos de calcular nuestra siguiente columna y esta se va a denominar frecuencia observada, como lo notan aquí. Esa frecuencia observada, ¿de qué proviene? La frecuencia observada se refiere a determinar cuántos valores están en el primer intervalo, cuántos valores hay en el segundo intervalo y así sucesivamente. ¿Cómo se hace? Vamos a borrar este contenido y lo vamos a realizar para que ustedes lo puedan visualizar. Como primera medida lo que hacemos es sombreamos toda nuestra columna, damos Shift, Enter, Shift igual, Shift igual, aquí escribiremos la función frecuencia, y tomamos frecuencia de quién. Entonces, en este caso, seleccionamos a toda la variable de estudio, todos los datos, ¿cierto? Luego de ello, punto y coma, sombreamos toda la columna del límite superior, ¿cierto? Cerramos y a continuación es importante entonces tomar Control, Shift y Enter. Como ustedes observan, hemos obtenido todos los datos de la columna de las frecuencias observadas. Luego de ello, ¿qué debemos de hacer? Debemos de realizar la sumatoria de esta frecuencia observada. Entonces, sumatoria, función sumatoria, ¿de quién? Entonces aquí tomamos todos los datos, Enter, y estamos garantizando que efectivamente la frecuencia observada está bien calculada, puesto que obtenemos 147 datos. Bien. Posteriormente, trabajaremos con la frecuencia observada relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia observada relativa? Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Igual, tomamos nuestro dato anterior de la frecuencia observada y lo vamos a dividir entre el total de las frecuencias observadas, que sería el mismo tamaño de n. Inmovilizamos con signo pesos a ese tamaño, a ese 147, Enter, y lo que hacemos es arrastrar la función. Bien, ¿cómo sabemos si lo que hicimos, el proceso que acabamos de efectuar es correcto? Lo que vamos a hacer es aplicar la sumatoria. Entonces la sumatoria de todos los datos de esta columna y obtenemos 1. Si obtiene 1, puede verificar que los procesos que está efectuando son correctos. En este caso podemos verificar que lo que hemos hecho hasta el momento es correcto. En el siguiente video continuaremos explicando las siguientes columnas de nuestro estadístico de prueba.